Estamos a 9 de marzo del 2023 en Biomatemáticas 2. Hemos visto estamos viendo el tema de la derivada de las funciones. Tenemos una función y decimos una función o un número o cantidades que dependen de otro, dependen de x, esa cantidad que depende de x es la cantidad y. Formalmente y es la función de x, y es igual a la función de x, o sea, esto es una función, esto es una función, aquí la igualdad. Para funciones no lineales, es decir, que describen fenómenos que no se describen, no se relacionan proporcionalmente de manera por cantidades, por proporciones constantes, estas dos cantidades, rinden entonces o se observan lo que se llaman funciones no lineales, donde lo que varía es la relación, la proporción entre las dos cantidades, y por eso se dibujan curvas. Mientras que una función lineal tiene una línea recta con una inclinación o pendiente constante, positiva o negativa, aumenta el valor de y cuando aumenta el valor de x, o disminuye el valor de y cuando aumenta el valor de x. Esos serían funciones lineales donde la inclinación es la proporción entre x y y. De hecho, la representamos, esa proporción, como la pendiente, que es la proporción de cómo cambia y respecto a cómo cambia x. Es una forma sintética de escribir la pendiente de una función lineal. Pero cuando la función es no lineal, es decir, no se dibuja una línea recta, sino una curva, puede ser así, puede ser así. Lo que vemos que en estos dos casos, conforme aumenta x, aumenta y, pero no en un dibujo de una línea recta, decimos que es una función no lineal, que puede ser creciente, de dos formas diferentes, o puede ser decreciente, de esta manera, o de esta manera, pero no lineales. Por lo tanto, la pendiente no es constante, la razón o proporción de cómo cambia y cuando cambia x no es constante. Es lo que nos traza entonces una función no lineal. El problema es cómo podemos estimar o proyectar o predecir los valores de y a valores de x distintos que no conocemos, los valores de y, buscando valores de x, cuando la razón de proporción no es constante. Diríamos, esta pendiente pues no es constante, varía. Y ese fue un problema por miles de años para la humanidad, hasta que tanto Isaac Newton como Karl Leibniz, ¿se llamaba Karl? No me acuerdo. Leibniz, alemán. Ambos desarrollaron una herramienta matemática que conocemos actualmente como la derivada de la función f de x. También la representamos así como y, si fue la derivada es f' de x, que significa la pendiente cambiante y'. ¿Por qué cambiante? Porque finalmente esta razón de proporción también está aquí, pero delta h, en este caso, delta h, no digo, delta x, ya me expolié yo solito. Delta x o esta diferencial en una línea curva se convierte en un punto. La diferencia entre dos valores de x se reduce a casi cero, y eso es un punto, y esto lo representamos con la letra h. ¿Bien? Delta x, que tiende a cero, es igual a h. Esto sería entonces la diferencia entre los valores de x, igual que en la pendiente. Entonces esa diferencia la tenemos acá arriba, donde el primer punto es el que está, el segundo término de esta diferencia,
que sería el valor menor de la función de y con la x más pequeña, y acá estaría el valor más grande de y, que en función de x pues será este x, pero respecto a esta diferencia, por eso le tenemos que sumar aquí la h. Solo que debemos recordar que ese valor de h, como dice aquí, tiende a 0, y por eso esto le llamamos el límite de esta función. La función es f de x más h menos f de x entre h, que sería la función de la pendiente. Así es para una función lineal, así es para una función no lineal. Y la pendiente entonces es la derivada. Diremos que m es la derivada de una función lineal, f' de x es la derivada para una función no lineal. Eso ya lo hemos visto hasta el cansancio, pero somos incansables. Y hemos visto cómo es la inclinación de la pendiente en un punto para diferentes tipos de funciones no lineales. Hemos revisado, recordamos cuáles. Funciones no lineales como, digamos, f de x igual vamos a ponerlo mejor ya no como f de x, sino como las y tipos de funciones. Funciones y igual a x a la a. Estas son las funciones de potencia. Las funciones y igual a la x, que son las funciones de exponente o exponenciales. Vamos a poner aquí potenciales y exponenciales. Funciones potenciales, funciones exponenciales, funciones cuyo valor, el valor de y depende de un ángulo. Como ejemplo, el seno de x. Que sean las funciones trigonométricas. Y vimos una última tipo en la clase anterior, que serían las funciones en las cuales cualquiera de estas, la potencial, la exponencial o la trigonométrica, está esta función x a la a la x o seno de x, está siendo multiplicada por un coeficiente de proporcionalidad. Como por ejemplo a, que multiplica al seno de x, por eso pongo ahí el punto de multiplicación. El producto de una función con un número constante. Y eso fue lo último que vimos. Eso serían funciones con coeficientes. De estas conocemos ya entonces cuál es la derivada de la función. La derivada de la función en potencia, ¿cuál es? Es el producto del número, que es la potencia, a, por x elevada a la potencia menos 1. Vamos a acá porque estamos poniendo atención a la clase de puntos. Entonces tiene que ser aquí, ¿no? Bien. Esta es la derivada de una función potencial, es el producto de la potencia, el número de la potencia, no la potencia, es el número de la potencia, por la variable x elevada a la menos 1, a la potencia menos 1.
la potencia mínima de acá, pero le resto 1 al valor, al número de la potencia. La derivada de la función exponencial, ¿cuál es? Pues vimos que para nuestra fortuna es la misma función. La derivada de una función trigonométrica pues depende del tipo de función trigonométrica. Para el ejemplo de la función seno de x, la derivada es el coseno de x. Depende del tipo de función. Depende de la función trigonométrica correspondiente. Aquí no hay una regla general. Para las de potencia, para las de exponente, ahí hay reglas generales. Para las trigonométricas, con la pena no la hay. Quisiera que hubiera, pero no hay. En ciencia, a uno no le queda más que aceptar la realidad como es. ¿Sí? La derivada de una función exponencial, de una función con coeficiente, y' de esta función es el producto del coeficiente por la derivada de la función. La derivada del seno de x es el coseno de x, la derivada de a por el seno de x es a por coseno de x, porque coseno de x es la derivada de el seno de x. Vamos a poner esto, este pedacito es de aquí, y por eso este pedacito va acá. Ok. Si se tratara de una función exponencial, fíjense entonces si fuera a, o una función de potencia, si fuera a o b por x a la a, entonces tendríamos que b, el coeficiente, multiplicaría a la derivada de x a la a, que sería a por x a la a menos 1. Entonces, la derivada de esa función que ahorita pensé sería b por a por x a la a menos 1. Lo que nos modifica entonces el resultado finalmente de y' para ese caso. Hoy vamos a revisar un quinto tipo de derivada de funciones. Aquí lo que tenemos es una función cualquiera multiplicada por un coeficiente. ¿Qué sucede si ahora lo que tenemos son dos funciones? G de x más f de x. ¿Cuál será la derivada de esta suma de estas dos funciones? ¿Cuál será esto de x? Recordemos que es otra forma en la que podemos. Ahí está, ahí es como se escribe. Parece un signo de interrogación, ¿verdad? No falta el punto. No, tiene que ser la letra D de derivada. ¿Cuál es la derivada de g de x más f de x? Recordemos que esta es una forma de escribir lo mismo que acá. Esto sería también otra forma de escribir la derivada de una función. Recordamos, es de y, o sea, la función f de x, de f de x sobre dx. Esto significa la derivada de y en función de x. Es lo mismo. Es pan. Pues esta tendrá que ser igual. Aquí tenemos la derivada, pero no, esto no está aquí. Era acá. Oh, me equivoqué. Corrijan. Porque esto va acá. La de plumón de este. Okay. Esto es igual. Y' es igual a f' de x, que es igual a dy sobre dx. Ahora sí están las tres formas de representar la derivada de una función. Y' de x, f' de x
y' de x. Y' f' de x o dy en d sobre dx. La derivada de y dependiente de x. La derivada de y dependiente de x. La derivada de y dependiente de x. dy sobre dx es igual al límite de f de x más h menos f de x entre h cuando h tiende a 0. Digamos que esto es dy en dx. Por lo tanto, esto será el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h más f de x más h menos g de x menos f de x. Todo sobre h. H. ¿Bien? Ok. Ya. Esta es la función. Una función de dos términos que es igual a esto de aquí. Entonces, a cada una de estas le tengo que sumar h. Este segundo término es este de acá. Estos corchetes corresponden al primer paréntesis, a f de x más h. Estos corchetes corresponden a f de x. Ahí está. Bien. Resolvamos eso. El límite cuando h tiende a 0 de g de x más h. Pues acá lo primero que tengo que hacer aquí. Este signo negativo está multiplicando a g de x y a menos. No, pero aquí me equivoqué. Es esto. Es este de aquí. Este signo, aquí está. G de x más h más f de x más h menos g de x más f de x. Ahora sí ya está. Había omitido un poco de tinta vertical. Okay. Ahora sí, este signo negativo está multiplicando a g de x y a f de x. Por lo tanto, entonces, queda el límite de x, el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h más f de x más h, cierro corchete, menos g de x. Es más, ya puedo quitar los corchetes. Ya no los necesito. Ok. Menos g de x más, no, que más, menos por más es menos, menos f de f, no, f de x, ahí está. Tengo ahora un numerador con 4 términos. 1, 2, 3, 4. Una suma de 4 términos. 2 positivos, g de x más h, f de x más h, 2 negativos. G de x menos g de x y menos f de x. Todo dividido entre h. ¿Bien? Hago esta suma. La voy a acomodar. Para hacer la suma debo acomodarnos, entonces el límite cuando h tiende a 0 de esto queda como g de x más h. Voy a poner los términos de la función g, que sería g de x más h menos g de x más f de x más h menos f de x, todo dividido entre h. Pero se fijan qué es lo que queda aquí. Hasta antes de la suma de las f's a las g's,
me queda g de x más h menos g de x entre h, y del otro lado, f de x más h menos f de x entre h. En otras palabras, del lado derecho tengo esto, para la función f de x. Y del lado izquierdo tengo esto para la función g de x. En otras palabras, aquí tengo g de x, acá tengo f de x, salud. Y entonces lo que tengo es la suma de la derivada de cada una de estas dos funciones. Por lo tanto, queda al final el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x, voy a escribir lo que dije hace rato, entre h, más el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Y por lo tanto, termino pidiéndole perdón al pizarrón, concluyendo que la derivada de la suma de funciones, en este caso g de x y f de x, en x es igual a, termino de este lado, la suma de g' de x más f' de x. En otras palabras, o resumiendo, la derivada de la suma de funciones, en este caso son dos, es igual a la suma de la derivada de las funciones que se están sumando, en este caso 2. No importa que fueran 20 funciones las que se están sumando, la derivada de la suma de 20 funciones es igual a la suma de las derivadas de cada una de esas funciones por separado. Entonces, por más complicado que se vea esto, lo que puedo hacer yo es separar en funciones, cada una por separado, derivarlas y al final simplemente sumar las derivadas. Como se dan cuenta, como diría mi profesor de microbiología, no, de bioquímica microbiana en la licenciatura, no es difícil, es pura talacha. Hagan algunos ejercicios, ahora de aquí a lo que resta de la semana, mañana todavía tenemos otra sesión de clase, tomando algunos ejemplos de las funciones que hemos estado revisando previamente, súmenlas, incluso si pueden grafíquenlas, tabulen y grafiquen, y luego obtengan las derivadas o revisen cuáles sean las derivadas de las que hemos trabajado, súmenlas y vean las gráficas, cómo se comparan, que es una de las maneras en las que podemos confirmar que esto, podríamos decir, es una regla verídica. Así como dijimos que la regla del producto de la derivada de funciones con coeficientes es esta es una regla. La regla de la derivada de funciones de potencia es esta. La regla de la derivada de funciones exponenciales es esta. Ya dijimos que para las trigonométricas no hay una regla general. Para el caso de la suma de funciones, existe la regla de la derivada de la suma de funciones, que es que la derivada de la suma de n funciones es la suma de la derivada de dichas n funciones. Y con eso terminamos por hoy. Vayámonos a donde vayamos. Cada quien.